¿Cómo estaba antes? Dios mío, es que antes, no, lo que pasa es que la realidad de verte con camisa de dormir No, y pues tú nada que así ver. como, no, y tratando No, me refería de al ver todo. semblante. No, eso es la miel, la miel. Sí, pues estamos esperando la miel que Sí, sí, sí. Es que no he salido de mi casita, no he salido de mi casa. viene. Llegué, me inserté y no he salido. Bien, Buena ¿cuánto niña. tiempo? Como una reina nomás, pues, de la abeja. No, pero cuando empieza a salir ahí, yo les prometí que les iba a enviar mi miel. Así que yo la tengo envasada y todo, se está de cosecha de este año. Oh, haces miel, maravilloso. Voy a Para las comprar. abejitas, sí, las abejitas, Qué sí, pero es buena. natural, sí, sí. Ya voy a comenzar a transmitir. Pierín, aguanta 2 minutos antes de hablar. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Me imagino que este día sábado, 1 de agosto, están enfrentando todo lo que significa ya el segundo semestre en ansiedades, etc. Pero para eso nosotros tenemos este gran conversatorio, este espacio para poder compartir, ¿cierto? ¿Qué es lo que te está pasando desde casa? Como recién mencionábamos, estamos en una etapa compleja y por supuesto, hoy les quiero presentar nuevamente a nuestro gran psicólogo José Luis Rojas, quien él es psicólogo del área clínica y hipnoterapeuta con formación en Brasil, Italia y Francia. Y por supuesto, él fue becado por un organismo internacional en 1989 en Roma, donde estudió el fenómeno de las adicciones. Fundador de la Asociación Chilena de la Comunidad Terapéutica y además él es fundador del Instituto Superior de Hipnosis Hipnosalud en Chile y en Panamá y autor del libro Hipnotízate, entre otras cosas. Por supuesto, hoy día bienvenido José Luis, Silvia, también, y a querer nuestro testimonio, quien nos va a conversar cómo se mejoró en virtud de haber tenido el COVID-19, pero gracias a la hipnosis pudo generar un alivio, ¿cierto?, en los dolores que tenía. Así que te damos las palabras, José Luis. Silvia, la pregunta obviamente en virtud del dolor y la hipnosis. Sí, José Luis, lo que más nos interesa a todos nosotros es saber, punto número 1, cómo ayuda la hipnosis al dolor de cualquier tipo. Sí, en general, bueno, sí, efectivamente la hipnosis sirve para controlar dolores físicos y dolores del alma también. ¿Ah? Por lo tanto, sirve por ambos lados. El dolor físico básicamente tiene que ver con una desprogramación con relación a la percepción del dolor que tiene el paciente. Ya. Entonces, hay personas que el dolor cambia porque es muy subjetivo. Hay personas que tienen una alta tolerancia al dolor y otras personas que tienen cero tolerancia al dolor. Yo soy de las segundas. Cero tolerancia al dolor. Por lo tanto, pero hay gente que lo aguanta bastante bien. Y lo que pasa, lo que se hace principalmente es desvincular la sensación de dolor del lugar donde duele, probablemente tal. O sea, se produce una serie de productos químicos con el tema del dolor que es posible bloquear antes de que el cerebro las incorpore. Entonces, como que se pone si uno pusiera una barrera entre el lugar que duele y el cerebro, porque el lugar que duele transmite al cerebro que hay dolor, ¿cierto? Sí. Ahí hay una serie de sustancias que entran en juego entonces la hipnosis tiene la capacidad de poder interrumpir ese flujo, digamos, esa información. Por lo tanto, incluso puede haber dolor y la persona no sentirlo. Bien. Ahora, ojo que es importante que el dolor es diferente del sufrimiento. Un sufrimiento es opcional. El dolor puede existir, pero el sufrimiento es opcional. Por lo tanto, la gente que sufre mucho, ya sea por dolores físicos o dolores emocionales, en realidad están optando por sufrir. Eso es manejable. Ahora, sí, Keren, bueno, bienvenida a nuestro espacio de salud mental, ¿cierto? Tú tuviste
coronavirus, que cuando tuviste estos síntomas que te tenían prácticamente muy adolorida, estabas con fiebre, pero también tenías mucho dolor muscular. Entonces, dentro de todo este cuadro, te interviene José Luis, ¿cierto?, para hacer una sesión de hipnosis. ¿Qué es lo primero que te pasa a ti y cómo tú empiezas a generar estos cambios, afortunadamente, a través de la hipnosis? Hola, mucho gusto, gracias por la invitación y quiero expresar un poco lo que yo no creía en este tema de la hipnosis. Aparte que no me interesaba mucho de conocimiento, entonces tampoco no me llamaba la atención, pero era tanto el dolor físico que yo ya opcionaba veces, todas las que hubieran, yo que necesitaba algo, o a lo mejor desde aquí comenzar a cambiar, creerme el cuento que me iba a pasar, ¿no? A lo mejor eso fue un cambio, pero fue tanto cuando se me hizo en primera instancia José Luis me habló y me empezó como a pensar que tengo que creer en mí para soltar un poco ese tema de emociones, porque también yo estaba como contraída. Entonces yo pienso que el mismo hecho de haber hecho ese trance, haberme dejado llevar, me ayudó un poco, pero no un poco, el 100% del minuto que nos despedimos, mi conciencia inclusive cambió, porque ahí marcó el antes y el después. Yo no sé si será algo que yo percibí, algo que yo me creí, pero hasta el día de hoy. Fíjate que esa noche dormí muy bien, muy tranquila, muy pasiva. Los dolores musculares, a eso me refiero yo, fueron totalmente disminuyendo. Pero yo creo que también todo desde aquí, porque también mi intensidad, mi ansiedad bajó. Vale decir que tú estás en Concepción. Sí. Y yo estoy en Santiago, o sea, no nos hemos visto nunca en persona. Nunca. Nunca. Entonces, ni antes tampoco. Eso es importante hacer que la gente sepa que en el fondo la hipnosis se puede hacer a distancia, porque la hipnosis siempre es autohipnosis y depende del nivel de trance. Y a través de una pantalla. Exacto, wow. Y a través de la pantalla, que también me era como más fría la sensación, porque uno siempre el contacto, por último, el ambiente, es algo más íntimo. Pero no, fíjate que mi poder de convencimiento comenzó después, como cuando empecé a soltar esa pequeña contracción que tenía en mi cuerpo y también desde acá. Entonces yo creo que eso empecé a liberar, y eso te lo doy pero firmado, que fue una sensación, pero como un globito que empezó así a flotar, de verdad. No sé, a lo mejor la comparación es como muy un poco relacionada, pero me sentía así. Y no tan solo, esto fue paulatinamente, no tan solo ese día, porque después tú empiezas a pensar otras cosas, a postergar otras cosas que no tienen primera prioridad, que eso también te ayuda a que tú estés como más contraída, te da problemas por cosas que ni siquiera todavía pasan, entonces el soltar. Sí, lo que hicimos básicamente, que es lo que tú dices que hay un antes y un después, fue simplemente lo que nosotros llamamos técnicamente un insight, un darse cuenta de. Porque muchas veces las personas cuando están dentro de depresiones o dentro de problemas importantes, digamos, ocurre una suerte de obnubilación. No se dan mucha cuenta, sino que de solo lo que tienen delante de ellos, como si fuera una visión tubular, que se llama técnicamente. Entonces no logran ver un espectro más amplio. Cuando conversamos, porque hicimos una sesión bien conversada inicialmente también, entonces había un montón de situaciones que Karen, ¿verdad? Keren, que encontraba complejas de resolver. Y cuando uno está de afuera, en realidad no las ve tan complejas y puede como decirle, pero mira, existe esta opción, esta otra opción, no has visto esto, fíjate que con esta situación podría hacer esto otro, y de repente cuando uno está de afuera, que no está involucrado, digamos, en el problema, como que le da luces a la otra persona y empieza a abrir este espacio y empezar a ver. Y por eso se tiene la sensación de un antes y un después. Porque en el fondo bastaba de repente hacer una pequeña intervención para que la persona comenzara a pensar fuera de la caja, como llamo yo, y
empezar a ver otra alternativa de solución del problema. Porque evidentemente una sesión de hipnosis o de autohipnosis o de hipnosis a distancia, como quieran, no es tan mágica como para tanto. Entonces aquí sin duda hay voluntad de la persona, hay empeño porque escucha los audios que tiene que escuchar, hay un cambio de percepción de la realidad, porque recuerda que nuestra realidad es en el fondo fruto de nuestro interior, o sea, lo interior crea lo exterior. ¿Te fijas? Por lo tanto, en el fondo, cuando uno cambia internamente, y eso es lo que un poco le pasa a Graham, porque así funciona el cambio de paradigma a nivel inconsciente. Entonces ella cambia el paradigma y ya no se siente como se sentía, porque llega un momento en que te sientes tremendamente agobiado con la situación, que te sobrepasa absolutamente, y entonces ya como mecanismo de defensa incluso dejas de pensar. ¿Te fijas? En cambio, cuando abres un poquito un espacio, la persona internamente se da cuenta que tiene una salida y empieza como a escarbar, y se le abre un mundo. ¿Te fijas? Pero simplemente un par de intervenciones que la persona logra hacer eso y después se va sola. Por eso no es necesario siempre una sesión de psicoterapia o un proceso de psicoterapia largo. ¿Te fijas? Lo que yo en la actualidad prácticamente no hago psicoterapia. Pero basta tener una buena sesión y aparecen y se resuelven muchas cosas. Sí, ¿cuántas sesiones tú tuviste con José Luis? Una sola. ¿Una sola? Una sola. Y él también dio como desenredar un poco la madeja primero y después ahí fui soltando, porque no fue así, ya, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, lo otro, no. Fuimos conectando cosas y yo también como cuando estaba con una preocupación así de lo que venía el después, que si pasaba, porque éramos toda la familia, los niños, el papá de mis niños, yo, mi hija fuera con un mundo que tenía que articular, entonces yo trataba de pensar en cada cabecita y al último encerrada no se podía hacer mucho, pero en una sesión, José Luis, sin explicarle mucho tampoco antes, él solo fue de a poco deslizando todo este tema hasta que llegamos a ver, probemos, dijo. Yo debo decir, claro, yo decía, ¿serviré para esto? No, pero sí, yo creo que la voluntad, más de un 50%, y el resto yo se lo dije al profesional, que dejarme llevar, porque si no era así, no podía estar, o sea, permitiéndolo. Entonces, y ahora doy fe a la persona que tenga alguna situación compleja, algo que tenga problemas que a veces uno, como decía, recojo de José Luis, que no se pueda ver la solución, se puede. Mientras uno tenga la voluntad y esté vivo, se puede. Bien. Que ahora que sea fácil o no ya es diferente, pero se puede, claro. Se puede. Y eso que fue una sola sesión, con gusto a poco. Sí. Y una cosa, habrá que hacer otra. Sí, José Luis y Keren, cuando, primero que todo hay que decir, Keren, ¿cierto? Tiene el coronavirus, te vas a un hotel, ¿cierto? Porque necesitaban aislamiento, tus niños estaban en otro lado, ya tenías una carga emocional, y además tenías dolor físico, estabas con fiebre y todo eso. Entonces, cuando llegas a esta primera sesión con José Luis y te hace, ¿cierto?, esta sesión de hipnosis, se genera un cambio en tu vida y tú ya empiezas no a estar tan enfocado por la enfermedad, sino que qué me va a pasar después, porque igual tu sistema inmune estaba más bajo de tantos pensamientos que tenías. Pero, y ahí la dinámica que se da en esta primera sesión, que además tú estás en Concepción, ¿cierto? Independiente del lugar, se conectan virtualmente, el diálogo y todo eso, la construcción de lo que te hace ver a ti, José Luis, eso es lo que a ti te calma también y más lo complementas con ejercicios de audio. Sí, eso fue muy potente porque eso, por ejemplo, era como la primera parte, la entrega de lenguaje de información y cómo trabajamos esta información. Después la parte cómo te puedo ayudar a través de una pantalla con este tema de los músculos y del cuadro febril, no sé, pero todo estaba conectado. Y después, como cuando uno, las noches que se hacen tan largas que a veces uno despierta todo, ese escuchar, ese suavizar, pero hay que dejarse llevar, hay que conectarse, encadenarse en ese tema, porque así
te va ayudando, oye, pero de una forma como alivianando. Vuelvo a lo mejor a insistir en ese globito que cada vez empieza a flotar un poquito más y empieza a tomar otro rumbo. Pero de todas maneras, un complemento muy, muy positivo, y yo lo recomiendo. No necesariamente, como dices, a través de una consulta se puede lograr. Pudimos, yo por lo menos pude. Y todavía, por eso me tomo hoy en día las cosas en calma, porque en otra situación yo creo que hubiese llegado a mi casa, hacer las cosas a la par, que la higiene, que No, yo dije no, todo lo que alcance, de a poco, de prioridad en prioridad. Y porque tampoco estaba tan activa el 99%, yo hago hartas cositas a la vez, que las abejas, que trabajo, estudio en la noche, mamá, papá, psicólogo, de todo. Entonces, uno como mamá o mujer tiene que hacer tantas cosas que a veces te pasa la cuenta. Y creo que esto fue, insisto, me marcó el antes y el después para poder un poco delegar también, que fue lo otro que José Luis me enseñó, que el delegar es súper importante, porque uno no es súper mujer. Sí, eso. Y ahí, José Luis, tú, ¿esto es normal que en la primera sesión, por ejemplo, con la hipnosis, con una persona que además desconocía absolutamente, y también estaba la pregunta si tenía trance o no? Entonces, dentro de tu experiencia, sinceramente, ¿es normal que una persona ya en la primera sesión ya se genere este alivio, sobre todo con el dolor? A ver, entendamos normalidad, hay que operacionalizar la palabra normalidad. Según, la normalidad es lo que estadísticamente más se repite. Eso es la normalidad, lo que lleva a la norma. Entonces, yo tal vez no sea en mitad normalidad, porque no siempre se da que las personas tengan buen nivel de trance. Entonces, eventualmente, esto en un 30% de la población no tiene un efecto inmediato así. Sin embargo, en un 70% de la población, la hipnosis ya empieza a funcionar desde la primera sesión, aunque cuando son trances superficiales va funcionando lentamente, y después con trances medios funciona mucho mejor, y con trances profundos sin duda es prácticamente mágico. Pero son porcentajes, digamos. Un 70% de la población yo creo que es posible ayudar. Con certeza, en un buen resultado se obtiene en el 50% de la población, que es más o menos la que tiene trance medio profundo. Y que las personas hagan lo que tienen que hacer, por supuesto. Ahora, las personas del resto, digamos, el 30% que inicialmente puede que no sea tan rápido, si insisten en los audios, sin duda le va a ir bien. La hipnosis siempre funciona, pero hay que tener a veces un poco más de paciencia y poder invertir más tiempo para que la persona pueda obtener los resultados. Bien. ¿Silvi? No, estaba pensando si en el fondo el que quiere hacerlo, lo va a hacer. Está claro eso. Y ahí el que lo necesita, por supuesto que lo puede tener en el mismo minuto, como Keren dijo, en una sola sesión. Eso es importante. Claro. Ahora, hay gente que me dice, por ejemplo, hay personas que han venido a verme, o incluso virtuales, de una sesión, y después me llama otra persona que me dio su dato, Juanito, y me dice que una sesión basta. A ver, espera un poquito. A los Juanitos a lo mejor le basta una sesión, yo no sé ni siquiera si hay trance, si no hay trance, qué disponibilidad hay, qué tiene que tratar, etc. Entonces, hay que ir viendo caso a caso en realidad. Pero siempre funciona. Si uno le pone, esto es como estudiar inglés. Tú puedes, si quieres aprender inglés, vas a aprender inglés estudiando un curso no sé, por correspondencia, que antiguo, o en un curso virtual, etc. Las ganas son las que te hacen, en el fondo, lograr el objetivo. Bien. Y también ir nutriendo esto. Keren, tu audio está abajo, está sin micrófono. Ok, ahí está. Ahora sí. Ya. Y lo importante, ¿cuál es la tarea, José Luis, para todas las personas que, igual, cuál es el mensaje, para ir cerrando también la conversación, que le darías tú a las personas que lo están pasando muy mal, que tienen COVID, que están aislados, que por otro lado están muy asustados, y que en casa también algunos de los que están con cuadros de dolor, de ansiedad, etcétera? Entonces, ¿cuál sería el mensaje que le darías a ellos? Y por otro lado, quieren lo mismo. ¿Qué le dirías tú a esas personas que confíen,
vayan, que puedan conectarse también con la hipnosis, etcétera. Ok, yo creo que las personas deberían probar, porque esto es, si tú quieres, va a resultar esto. ¿Te fijas? A pesar de que incluso no tengas las condiciones, las puedes crear, porque el 95% de la población es posible de llegar al estado de trance. Por lo tanto, querer es poder, y efectivamente funciona así. Entonces, yo a las personas que les diría que no tengan miedo de la hipnosis, porque es una técnica, no pasa nada malo, ni un pacto con el diablo, ni nada, como me han dicho. Me han dicho de todo. Entonces, Sí. Tiene mitos. Sí. Claro, tiene muchos mitos, muchos, demasiado. Y entonces, y además que también es posible realizarla a través de este medio. Por lo tanto, es fantástico porque en los tiempos que vivimos, de repente no pueden salir o son de otros lados, como Kerem, que es de Concepción, y que está, ¿no es cierto?, a 500 kilómetros de Santiago, y nos podemos ver así como los sábados en la mañana. Por ejemplo, hoy en la mañana tuve grupo, y el sábado en la mañana participa gente de Panamá, de Ecuador, de España. Hoy día habían varias personas participando que viven en otros países. Por lo tanto, este medio acerca mucho a las personas, y a mí me permite, afortunadamente, también trabajar con cierta certeza, porque al verlos en el video puedo evaluar su trance a través de este medio, lo que encuentro extraordinario, la verdad. Bien. Yo, ojo, que antes de la pandemia, yo no se me habría ocurrido que yo podría evaluar trance a través de este medio. Y he ido afinando, y ya estoy fogueado, yo ya me di cuenta cómo se hace. Mira. ¿Y Kerem? Bueno, yo para concluir le puedo decir que las personas cuando están con este COVID pueden algunos ser asintomáticos, otros con muchos dolores, pero es aquí donde uno tiene que empezar a hacer el cambio. Y esto va a mandar a nuestro cuerpo, nuestra percepción y nuestro sentir también, pues, de que de uno depende. Yo creo que no sé qué porcentaje, pero es un 50+1 que de uno depende la voluntad de poder cambiar y de poder disminuir esta ansiedad, porque a través de eso uno alivia un poco los dolores, alivia la angustia, el pensar, hay que ir el día a día, yo creo, el día a día, y que este sistema sí funciona a través de una pantalla, solo que tienes que conectarte y concentrarte muy bien y lo vas a lograr. No hay nada que no se pueda hacer si uno no tiene voluntad. Y si no resulta la primera, será la segunda, a la tercera, pero por empeño no hay que dejar. Así bien, que eso le puedo transmitir a los que estén hoy día en una posición angustiosa. Pero de esto va a pasar. Es un proceso que hay que tomarlo y dejar que vaya siguiendo su curso para que llegue a su término, pero más débil, cada vez más débil. Bien. Bueno, gracias, Kerem, por tu testimonio también, y cerrando, bueno, concluyendo, cierto que la hipnosis es absolutamente confiable, es segura, es algo que de verdad, una técnica, como decía José Luis, que nos ayuda a poder liberar de los dolores, de la angustia, de la ansiedad, de las relaciones tóxicas, del tabaco, etc. Entonces, para eso es muy importante, primero que todo, decirles que tenemos el libro Hipnotízate, pero a través de PDF. Este es una Biblia, yo tengo aquí, siempre lo digo, que es de los pocos que existen, pero José Luis nos puede decir a dónde hay que conectarse para poder pedirlo y se los regalamos. Sí, claro, el formato en PDF lo regalamos. Primero que todo, decirles que tenemos el libro Hipnotízate, pero está doblando Sí. Siempre lo digo, que es de los pocos que a contacto @hipnosalud.cl, contacto@hipnosalud.cl, y también puede seguirnos en las redes, ya sea en Facebook o Instagram, como @hipnosalud.cl también. Así que basta que lo pidan el libro y se lo mandamos en formato PDF. Y son historias bien simples que hablan sobre bajar de peso, dejar de fumar, superar una ruptura amorosa e incluso dejar atrás los dolores físicos. Son solo algunos ejemplos de lo que puede
se pueden lograr a través de la hipnosis en unas pocas sesiones y con gran efectividad. Recién estábamos con José Luis Rojas, psicólogo del área clínica, hipnoterapeuta, fundador de la Asociación Chilena de la Comunidad Terapéutica, fundador del Instituto Superior de Hipnosis, Hipnosalud en Chile y Panamá, y además autor de este libro maravilloso que es Hipnotízate. Agradecerte a ti, Keren Méndez, desde Concepción, por tu testimonio sobreviviente del COVID-19 y además que pudo fortalecer su sistema inmune a través de la hipnosis, aliviar los dolores que tenía y ya está en un proceso de rehabilitación. Sí, Y por supuesto, nuestra querida Silvia Rojas, que es nuestro canal y nuestra comunicadora y enfermera también de salud, obviamente que está muy propensa a poder manifestar y motivarnos a todos a cuidarnos también desde nuestro organismo, mente, etcétera. Así que gracias, Silvia, también. Bien, y nos vemos la próxima semana en algo. Así es, el próximo sábado también. Ok. Nos vemos. Nos Gracias. vemos, Muchas chao. gracias. Besitos. Chao, José, ¿quieres Luis, decir algo? Silvia. Sí, que tal vez podríamos hablar sobre los divorcios y todo cómo separarse bien, porque la gente se separa. Tenemos que asumir que la gente se separa. Por lo tanto, hay que tratar de que se separen lo mejor posible por el bienestar de los niños. Buen punto. Bien. Maravilloso. Y sobre todo ahora en cuarentena. Sí, por favor. ¿Cuándo va a ser eso? El próximo sábado a las 5 de la tarde. Ya, perfecto. Bien, Ya, nos vemos ahí nos entonces. vemos entonces. Chao, chao. Chao.